El TDAH es un trastorno, se compone de varios síntomas. Está muy de moda, entre comillas, ¿no? En el día de hoy siempre ha existido, ¿de acuerdo? Pero hoy se le diagnostica, tiene un nombre, tiene una etiqueta. Déficit de atención. De hecho, TDAH son siglas que significan trastorno, déficit de atención e hiperactividad. Déficit de atención, en primer lugar, es dificultad que presenta el niño o la niña, el adolescente, el adulto, para centrar la atención y para concentrarse un tiempo determinado en una tarea, en una actividad, en un juego. Por otra parte, tenemos lo que es la hiperactividad. Es la necesidad de la persona. Siempre se habla más de niño o niña porque es cuando se está empezando a diagnosticar, en el que tiene una excesiva necesidad por moverse. Es como, muchas veces se describe como si tuviera un motor que no le deja parar. Luego tiene otro componente que es la impulsividad. La impulsividad a la hora de no ver las consecuencias de lo que hace. Mucho, es como si no tuvieran miedo a nada, no piensan lo que hacen, sino directamente lo hace y punto. Porque estos niños suelen tener poca tolerancia a la frustración, suelen tener la autoestima baja. ¿Por qué? Porque los comentarios que le llegan de alrededor, hay que ver este niño que no para, hay que ver qué pesado es, este niño qué malo es o qué mal educado. Pecan mucho de mala educación, cuando en todas las ocasiones es que el niño no puede parar, el niño tiene ese grado de precipitación que no puede evitar. Entonces hay que concienciar a padres, a profesores, al entorno de que no es porque el niño quiera. En el caso de la hiperactividad es porque no puede. Bueno, pues efectivamente, si no se trata bien desde la infancia y no está diagnosticado con un diagnóstico fiable, evidentemente a nivel de estudio, adolescencia, sí puede afectar bastante. La autoestima, frustración en tanto que no tolera lo que es el entorno. Y sobre todo cuando vamos avanzando las edades, evidentemente, al sistema laboral. Son niños o personas evidentemente que no controlan lo que tienen alrededor, son muy impulsivos y eso puede afectar realmente a lo que es a su vida diaria, incluso más allá. Obviamente hay niveles. Dentro del TDAH además se puede dar un tipo combinado, es decir, déficit de atención con la hiperactividad, o bien más predominio de lo que es el déficit de atención o bien de la hiperactividad. Podemos verlo en todos los niveles y en todos los... Por eso es importante un diagnóstico claro, porque dependiendo del diagnóstico veremos en qué áreas hay que intervenir más o menos. En el tema de los niños casi siempre vienen derivados o la problemática surge o se identifica en el colegio. Porque claro, los profesores al ver la media de lo que es una clase, si un niño destaca en cualquier ámbito por encima, por debajo de la media, pues se puede ver, ¿no? Suelen ser, los profes lo describen como niños que están en las nubes, niños que parece que se le hablan pero no escuchan, niños que tienen su impacto también en el tema social, el tema de la impulsividad, el tema de la hiperactividad. Muchos compañeros, al ver que un compañero es tan activo, que no se las piensa, a veces son un poquito agresivos, ¿qué ocurre? Que es donde dan la gran voz de alarma, podemos decir. Luego es un trastorno que además no solamente en el colegio, sino tiene que darse esos mismos síntomas en todos los contextos donde el niño se desenvuelve, en casa, con los amigos, con la familia. Entonces, tanto padres lo pueden notar y es cuando acuden a consulta, como derivados de lo que es el profesor, porque lo vea en clase. Que claro, ya te comento que al ver ellos la media del resto de los niños, lo pueden identificar claramente. Actualmente se diagnostica en niños muy pequeñitos, además se puede empezar a diagnosticar, pero
a lo largo de toda la vida, porque tenemos que tener en cuenta que aunque por supuesto se puede trabajar, se puede estimular la atención, se puede, todo lo que hablaremos ahora de el trabajo, la terapia que iniciamos con ellos, a lo largo de toda la vida. Yo tengo chicos con 17 años, que es cuando se les ha diagnosticado, por ejemplo, el déficit de atención, o adultos que por la vida que han llevado a lo mejor laboralmente y tal, se ve que hay un cierto grado de impulsividad, de hiperactividad, pero que es algo que se ha dado desde la infancia, aunque se diagnostique antes o después a lo largo de la vida. Y evidentemente sí, podemos controlarlo. Si los niños o el paciente lleva una serie de tiempo con nosotros y unas técnicas específicas para ello, evidentemente podemos controlarlo, podemos paliarlo. Y sí, sería muy eficaz en el día de mañana. Incluso hay gente que ya tiene una edad, 30, 35 años, de que ellos decían, yo de pequeño tenía esos síntomas y ahora pues yo estuve en psicólogo, estuve en tratamiento y tal, y me encuentro muchísimo mejor. Y podríamos decir que se controla, ¿no? Es un tipo de personalidad, evidentemente si eres ansioso, pero la cuestión es controlarlo. Pero sí, se puede llegar a controlar o paliar, no curar. Fármaco, evidentemente es un complemento muy esencial en estos tipos de casos. Porque la terapia psicológica trabaja más al enfoque, vamos a llamarle un poco de pauta, la educación, ¿no? Y el fármaco lo que te hace es como un complemento para que el niño, pues evidentemente pueda bajar esos niveles de hiperactividad. Pensamos que hay dos tipos de fármacos muy sonados, el Medikinet y el Concerta. De hecho, el Concerta es el más antiguo y hay varios grados, varios niveles para poder medicar a un niño con Concerta o Medikinet. El Medikinet está más para el tema del TDA, déficit de atención, y el Concerta más para la impulsividad, es decir, para el TDAH, que será el con hiperactividad. Y es un complemento muy importante en esto. De hecho, yo creo que sí es verdad que trabajamos también con niños no medicados, porque el nivel evidentemente no es tan grave, y palia y controla. Pero sin embargo hay niños que ya se nota que tienen un nivel muy grande de hiperactividad y evidentemente sin fármaco es un descontrol. Pero los dos se complementan bastante bien. Yo creo que sería, vamos a llamarle como fármaco más terapia psicológica, es el complemento esencial para poder paliar ese síntoma o ese trastorno del que estamos hablando. Primero el diagnóstico, la evaluación con las pruebas estandarizadas que nosotros tenemos y tal, después el diagnóstico y finalmente la terapia, el tratamiento, que actualmente se sabe que tiene que ser tanto terapia a nivel psicológico, padres, profesor, niño, cuanto más multidimensional sea el enfoque, es decir, más se integre al entorno del niño, mejor. Y luego hay una terapia farmacológica y un tratamiento para ayudar a nivel orgánico que ese niño pues centre mejor su atención, focalice, se concentre, no se precipite tanto a la hora de responder en las tareas, en los exámenes, y que además pues se relacione mejor, esté más tranquilo, no esté tan impulsivo. Claro que también eso se complementa con la terapia. La evaluación es muy importante en estos temas, sobre todo cuando viene aquí ese niño y tal. Lo primero que tenemos que hacer es una evaluación como a nivel de inteligencia. De hecho, nuestro centro tiene aquí una serie de test, el WIS, WISIP y el test de Raven. Ahí lo que vamos a medir sería la inteligencia, porque hay niños que tienen una capacidad más alta, menos alta, pero sí es verdad que todos los hiperactivos tienen una inteligencia bastante alta. Entonces, si sabemos a qué nivel trabaja la inteligencia, pues tendremos actividades más complejas o menos complejas. Luego, muy importante, un test que ha salido nuevo también, somos pioneros en ello, Aulan Explora. Ese test es un test virtual donde diagnostica a un 99% la fiabilidad de que el niño tenga una hiperactividad. De hecho, está avalado por neurólogos infantiles y a nivel también de psiquiatras, y es un test que también diagnostica muy bien ese tipo de problemas. Aparte, evidentemente, otros test de atención, como el Divisa y tal, y hacemos un diagnóstico diferencial a nivel de neurólogo, psiquiatra y el pediatra, sobre todo nosotros, y también una entrevista con los profesores, y a partir de ahí pues, hacemos toda esa evaluación para sacar realmente el diagnóstico fiable.
Simplemente decirle que no se asusten, que es un trastorno muy típico en edades desde muy pequeños hasta los 14, 15 años, que hay solución para esos problemas, que podemos controlarlo y sobre todo que vayan, que acudan a un profesional, porque es la única manera donde podemos dar solución a ese problema. Si queréis acudir, si queréis hacer preguntas o tal, nosotros estamos aquí en San Fernando, Cádiz, en calle General García de la Ram, número 30, local Z. El centro se llama Integra, Centro de Psicología y Salud, y abarcamos muchísimos tipos de evaluaciones, terapias, a nivel tanto como profesional como de cara a otros profesionales.